Muy buenas noches y bienvenidos a este último podcast Masterclass íntimo de Spring Living Medellín. Este compone el final de esta serie un poco más cercana con nosotros acá en Spring Living Medellín. Y realmente la razón de hacerlo es por crear cultura. Yo lo pienso como la cultura metro. Y la cultura metro aquí en Medellín es una cultura de la cual debemos estar muy orgullosos, porque la cultura metro nos enseña a utilizar ese sistema, esa infraestructura de la manera más eficiente y más respetuosamente posible, y de esa forma logramos organizar y darle cohesión a las cosas. Me sueño poder tener cultura de inversión, me sueño poder tener cultura de turismo, para que así se sigan unas guías, podamos tener respeto entre los ciudadanos y podamos acoger mejor esa infraestructura que tenemos. Entonces, de cierta forma, estos podcasts que les llegan a su casa a través de esta maravillosa plataforma que es YouTube, nos ayudan ante todos a crear una comunidad y una cultura que nos ayuda entre todos a tener una cultura de inversión mucho más evolucionada y más sofisticada cada vez más. Yo soy uno de los que, si me preguntan, ¿cómo te pareció la universidad? Sí, yo fui a una universidad privada aquí en Medellín. De hecho, para mí es la mejor universidad privada de la ciudad. Y me preguntan, bueno, ¿cómo te fue en la universidad? La universidad son esos años de formación tan valiosos y tan importantes, que se supone que prepara a la persona para enfrentar la vida real. Y si a mí me preguntan cómo fue mi experiencia en la universidad y veo la experiencia de las personas a mi alrededor, lo que yo me logro encontrar es que en Colombia de cierta forma romantizamos la universidad y le ponemos mucho peso, pero la universidad tiene unas fallas geológicas fundamentales que las quiero mencionar, y es que yo sentí un pequeño sinsabor en la universidad. Me encantó el campus le daba todo a sus estudiantes, me encantó la gente, me encantó ir a las fiestas de la universidad, me encantó el ambiente social de la universidad, la biblioteca, la infraestructura, pero la metodología tenía unas fallas profundas, y esas fallas profundas omiten muchos de los elementos que hoy los jóvenes necesitan para poder salir a un mundo que es hostil y que es bestial, y que estamos en una burbuja 4 o 5 años de universidad viendo unos casos teóricos, viendo unos casos de metodología que no están casi basados en la realidad, excepto si uno es médico, excepto si uno es de una carrera muy específica. Pero encontré que hay una falla profunda en que no se habla de ciertos temas, y esos temas nos crean una burbuja en ese momento, y luego de la graduación, pues si la persona no sigue estudiando, de cierta forma es, bueno, te empujamos y mira a ver qué haces en el mar del desempleo. Y es un tema complejo porque el mundo real es bastante distinto al libro, y en el mundo real suceden escenarios de los que no estamos preparados, como una pandemia, como una catástrofe, como un dólar a 5.000. ¿Qué hacemos? No nos hablan de impuestos, no nos hablan de contabilidad, no nos hablan de finanzas personales, no nos hablan de inversión, de cómo construir un patrimonio, de cómo generar rentabilidad, de cómo analizar esa rentabilidad, cómo armar mi contabilidad. Parecemos omitir ese mundo real, cómo yo me relaciono con la DIAN y con los impuestos, cómo pago impuestos. Les aseguro que muy pocos jóvenes hoy saben qué es pagar impuestos, cuántos impuestos deben pagar, y más hoy con una reforma tributaria. Entonces, soy uno de los que quedó con un pequeño sinsabor. Para mí, de 5 estrellas, la universidad se gana 3 raspados, pasa conmigo ese examen raspado, porque la metodología no es un examen y memorice y no utilice las herramientas. La universidad debería enseñarnos a utilizar las herramientas que existen en el mundo, y no memorices una tabla y no memorices estos nombres, que la memorización es de las peores formas de aprender. Deberíamos aprender con las herramientas que tenemos hoy. Me parece muy importante entonces que aquí podamos tratar esos temas que no se tratan en la universidad, que no se hablan en esos salones, y que de cierta forma no se hablan es para que creemos empleados, para que creemos unas mentes que no van co-creando. Yo soy un fiel creyente de que cuando uno crece debe crecer en conjunto, y quienes están alrededor de uno también deben crecer, porque si no es un tema egoísta. Yo no lo pienso en términos de competencia, sino en términos de colaboración. Hablemos de psicología, hablemos de inteligencia emocional, hablemos de inversiones y de rentabilidad. Aprendamos a jugar el juego de la economía, el juego que hoy, si el inteligente lo sabe jugar, puede sacarle mucho provecho. No es
el juego del socialismo, el juego del capitalismo, es el juego de la supervivencia de cierta forma financiera. Y qué mejor forma de aprenderlo que en comunidad y juntos, porque de esa forma aprendemos, nos equivocamos y evolucionamos juntos. Hoy puntualmente, ya entrando al grano, entrando en materia, vamos a hablar de internacionalización del patrimonio. Ahora, muchas personas dicen, sí, debes invertir en dólares, sí, debes invertir por fuera, debes internacionalizar tu patrimonio. Aquí no vamos a hablar de qué se debe hacer, vamos a hablar cómo se hace y cómo mitigamos ese riesgo. Vamos a hablar de varios temas. El primero es cómo medir el riesgo a la hora de hacer esa inversión. Lo segundo es cómo identificar las mejores zonas para vivir o para invertir si es un país nuevo. ¿Cómo medir esa inversión si mi moneda natural o inicial son los pesos colombianos y los quiero pasar a dólares? ¿Cómo es la matemática de esa rentabilidad cuando hay variaciones en el peso y en el dólar? ¿Cómo calcular la rentabilidad y mirar realmente cuánto dinero entra por esa inversión que yo hice? Resolver la pregunta de endeudarse o no endeudarse en otro país, pedir un préstamo o no en otro país. ¿Qué tipo de activo buscar para qué propósito? Si compro un apartamento, una villa, una cabaña, una casa o un lote, ¿cuál es la mejor oportunidad o vehículo de inversión? Y por último es cómo asegurar que esa inversión que yo hice desde una moneda en pesos a dólares realmente sí genere ingresos en dólares y me pague mi inversión inicial y me permita tener el estilo de vida que conlleva y que trae el invertir internacionalmente. Vamos a hacer un corte y lo vamos a dividir en dos. Vamos a hablar de cuáles son las mejores características a la hora de buscar una vivienda en otro país y cuáles son las características que debo yo fundamentalmente buscar en la propiedad para invertir, la que me va a generar la rentabilidad, cuáles son los elementos que realmente van a garantizar un mayor porcentaje de probabilidad de éxito en esa inversión. Los elementos que debo buscar para la vivienda son, primero, que sea en una zona tranquila, que no haya ruido, que no esté al lado de una calle donde haya mucho bullicio. Segundo, que esté cercano a supermercados, gimnasios, centros comerciales, lugares gastronómicos. Mi casa, mi hogar, yo quiero que esté cerca a cosas de las que yo pueda depender sin tener que estar en mi carro, sino que simplemente pueda ir caminando, que es mejor que irse a tomar un café lo más cercano posible en algo muy agradable. Lo otro es que los lugares de vivienda están de cierta forma alejados de los lugares más concurridos. Si miramos la inversión, buscan estar en centros más turísticos, más concurridos. Lo que yo busco con mi vivienda es que esté un poco más alejado de los vecinos, yo tengo un poco más de privacidad. A la hora de la verdad, la propiedad para vivienda la escoge cada uno, pero yo debo buscar los barrios que sean acordes a mis necesidades. Si yo quiero que sean zonas más verdes, que sea más arbóreo, que sea más natural, y si yo quiero que mi casa esté cerca a colegios o a hospitales, pues debo buscar esas características que son importantes para mí y también tratar de buscar un ecosistema dentro de esa unidad, dentro de ese edificio, que pueda tener los complementos de mi vida, como un gimnasio, como una zona de golf, como una zona de piscina, etc. Idealmente, si buscamos otro país, busquemos tener ese sueño y esa vida que queremos tener en esa casa. El hogar realmente es lo central a la hora de uno irse a otro país, entonces buscar un hogar basado en las características que sean importantes para mí. Eso puede ser un poco obvio, pero las características de una propiedad de vivienda y una propiedad de inversión definitivamente no son las mismas. Típicamente las propiedades de vivienda suelen ser propiedades más grandes, en donde el espacio no se piensa para maximizarlo en rentabilidad, sino en maximizar el disfrute de ese espacio. Entonces vamos viendo que conceptualmente un espacio de vivienda y un espacio de inversión son radicalmente distintos, porque el espacio de inversión maximiza el ingreso por metro cuadrado, mientras que el otro maximiza el disfrute por metro cuadrado. Ahora, los elementos que debe incluir la propiedad de inversión son de cierta forma sensibles. Si yo modifico o muevo alguno de esos elementos, puedo afectar el producto o el resultado de la rentabilidad. Entonces, analicemos muy bien las características de la propiedad ideal en otro país de inversión. Si de pronto conozco la zona o la desconozco, ¿qué elementos debo buscar? El primer elemento es confluencia o afluencia de una gran cantidad de personas
que busquen hospedaje. Si hablamos de zonas turísticas, la necesidad número uno va a ser la acomodación, el hospedaje. ¿Yo qué debo analizar? ¿Qué debo pensar desde afuera? Es ese elemento o ese factor de ubicación en dónde está ubicado esa propiedad que yo voy a invertir. Entonces, a eso me refiero, está cerca al downtown, está cerca a la playa, está cerca a la zona de historia más importante de la ciudad. Esto aplica para cualquier ciudad del mundo. Uno debe buscar los elementos que generen alta demanda. ¿Y para qué buscamos zonas de alta demanda? Obviamente es para poder llenar esas propiedades de inversión turísticas, tener una tasa de ocupación correcta para que genere los ingresos correctos, para que esa inversión internacional valga la pena. Otro elemento sumamente importante a considerar es cómo el ecosistema de ese edificio o de ese conjunto de propiedad horizontal o vertical, cómo se integra con el barrio y cómo ese mismo ecosistema es autosostenible y va a generar una mayor expectativa a la hora de alquilar y una mayor forma de devolverle a los huéspedes. Cómo ofrezco una mayor o una mejor experiencia a través de ese ecosistema que tengo. ¿Y a qué me refiero con eso? Es si el edificio tiene un gimnasio, si el edificio tiene una zona gastronómica importante y de alta calidad, si el edificio tiene una zona de yoga, tiene un parque natural, tiene una zona húmeda importante y seductora, todos esos elementos van agregando a la experiencia de la persona que se hospeda ahí y va a generar mayores ingresos para ese desarrollador y para ese propietario. Entonces, a la hora de buscar inversión debemos mirar ese ecosistema, cómo es autosostenible, pero también cómo se integra de una forma como si fuera de ósmosis, como por ósmosis, de cierta forma dispersándose en ese ambiente, para poder así tener una integración perfecta entre el barrio, que es lo externo, y lo interno, que es eso que me protege y que todos los días estoy interactuando con ese entorno. Aquí busco entonces la rotación, poder tener mayores cantidades de huéspedes, mayores cantidades de ocupación y tener unos ingresos altos que luego convierto de dólares a pesos. Busco acá es ingreso por metro cuadrado y no disfrute por metro cuadrado. Hablemos de un tema que para muchos es tabú, hablemos del riesgo. A algunos les encanta el riesgo, se montan en una motocicleta a toda velocidad. A otros les encanta ir a 20 km por hora, ir un poco más despacio, más lento, más seguro. El riesgo no es para todos, pero la realidad es que cada persona tiene una aversión o un gusto por el riesgo que se puede medir. Esa aversión o ese gusto por el riesgo es importante medirlo a nivel personal porque nos va a dar una respuesta frente a qué activos son mejores para mí invertir y qué activos debería evitar. Si yo soy averso al riesgo, no me gusta el riesgo, claramente no debería invertir en activos que generen o tengan inherente riesgo a la hora de invertir ese dinero, y si yo puedo perder ese capital, pues claramente no invertir, y buscar activos que sean más seguros. ¿Cuáles son los activos más seguros de manera histórica? El oro, la plata y la propiedad raíz. La propiedad raíz es importante porque es un activo tangible, a diferencia de una acción, a diferencia de una criptomoneda. Es un activo que yo puedo ver, puedo tocar, puedo coger y demoler los materiales y vender los materiales, puedo vender ese lote, puedo vendérselo a McDonald's. Entonces, esa propiedad raíz es un bien tangible que me da a mí la tranquilidad de que esa inversión, ese dinero, está puesto en la tierra y pues llevarse un pedazo de tierra es difícil, sobre todo un lote. Entonces, buscamos esos refugios. ¿Cómo mitigamos el riesgo incluso invirtiendo en activos riesgosos o invirtiendo en propiedad raíz? La primera forma de mitigar el riesgo es mirar el histórico. El histórico es mirar la historia de ese activo, de ese bien, pero también analizar la historia del barrio y del país. ¿Cómo le ha ido a ese país en términos de demanda de ese bien que yo busco? Si yo busco inversión turística, ¿cómo ha sido el comportamiento del número de personas que van anualmente a ese lugar? Yo logro mirar un histórico. A mí el histórico no necesariamente me dice cómo va a ser el futuro, pero el histórico me habla de la personalidad que puede tener ese mercado. Hablemos un poquitico de personalidad. La personalidad son esas características o esos movimientos inherentes al mercado que pueden ser predecibles durante 20-25 años. Si nosotros abrimos un poco más la mirada frente al horizonte de inversión, nos vamos a dar cuenta de que hay patrones año tras año
en los mercados de Miami, en los mercados de Estados Unidos, en general de Austin, Texas, en los mercados de Medellín, de Bogotá, de Buenos Aires, de Venezuela, de República Dominicana, de Panamá, etc. Cada mercado es distinto, cada mercado tiene una personalidad y un movimiento de la oferta y de la demanda, que lo hemos hablado en muchos videos. Y es muy importante identificar esa personalidad, porque esa personalidad nos va a dictar qué tan rentable va a ser esa inversión y qué tan predecible son los meses de buenos ingresos y qué tan predecibles son los meses de muy malos ingresos. Vamos a hacer el ejercicio mental de hacer un modelo financiero. La definición de modelo es que toma unos elementos diferentes del mercado, no abarca la globalidad o la totalidad, sino que toma unas variables y las analiza en el tiempo. Y esto es un ejercicio que me parece interesante porque logra dar una métrica de la salud de ese mercado. El ejercicio es el siguiente: tomemos un mercado cualquiera y digamos que vamos a invertir en una propiedad que genera ingresos a partir del turismo. Hoy el turismo es uno de los motores más importantes de la economía global y abarca una gran cantidad de productos y servicios, pero enfoquémoslo en invertir en una propiedad en dólares que genera ingresos a partir del turismo. Hagamos un ejercicio muy simple. Digamos que una ciudad en México tiene 12 millones de visitantes anuales en su aeropuerto internacional y están llegando a través de sus vuelos internacionales y llegan 12 millones de personas o de huéspedes a esa ciudad de México. Ahora, cuando analizamos la oferta total, hagamos un ejercicio que no es muy fiel a la realidad de pronto de esa zona, pero que nos logra dar esa métrica de salud del mercado. Dividamos esos 12 millones por los 12 meses que hay en el año. Eso nos da que mensualmente, en promedio, a esa región le llega 1 millón de visitantes al año. De ahí lo que podemos hacer entonces es, si ese millón de personas se fueran a hospedar por un mes entero, ¿cuántas propiedades hay disponibles para hospedarlos? Si en esa región o en esa localidad hay 1 millón de apartamentos o de propiedades, significa que hay una paridad de 1 a 1. Para ese millón de personas que se quieren hospedar y requieren una cama, encuentran cada persona una cama disponible. Ahora, el caso varía mucho porque el turismo generalmente no es un mes, suele ser en promedio de 2 a 7 noches en promedio. Entonces lo podemos promediar con 2 a 7 noches. Esos números los pueden variar, pero ojo, los datos de número de visitantes internacionales de un país o de una localidad son datos públicos, y los datos de oferta de mercado, de cuántas viviendas existen, cuántos hoteles existen, cuántos Airbnb existen, son públicos también. Solamente hay que ir a buscarlos y encontrarlos. Entonces, les dejamos un tip muy importante a la hora de medir la salud de un mercado y medir el riesgo de ese mercado. Una de las formas importantes de hacerla es medir la oferta y la demanda, la cantidad de personas que buscan un hospedaje, cuánto hospedaje encuentran, y si esa paridad no es de 1 a 1, sino que hay una deficiencia en oferta de publicaciones o de listings o de propiedades para la renta, significa que yo debería invertir porque hay necesidad de mayores camas y esas camas todas se van a llenar, porque si hay necesidad de camas, hay personas que se quedan sin cama. Yo logro suplir una necesidad del mercado. Ahora, si yo veo que hay una cantidad importante de apartamentos o de camas por la cantidad de personas que visitan ese lugar, hay que tener mucho cuidado. Hay mercados que se saturan porque ven una oportunidad importante, pero hay que ver también las reglas y las restricciones del crecimiento. Esto es un tema que de pronto se puede extender muchísimo, pero la conclusión de este punto es mirar muy bien ese mercado, cuánta oferta tiene, cuánta demanda recibe anualmente, mensualmente, por fin de semana, y mirar si esa oferta que existe logra suplir las necesidades de las demandas que entra a hospedarse en esa localidad. Los lugares que están cerca a la playa, al downtown, a la zona rosa, al centro de la ciudad, a las zonas turísticas más concurridas, a esos lugares de atracción masiva, deben tener ciertamente un factor de rentabilidad porque tienen una demanda mucho más alta. Esos lugares claramente son importantes a la hora de invertir. Pero realmente, si no hubiéramos dicho todo lo anterior, los dejo con esto. Y es una cosa que en inglés se llama gut
feeling o es esa sensación en las entrañas, en los órganos que se siente y es ese instinto natural que tiene uno para olerse la oportunidad. Y es importante hacerse las preguntas para ir descubriendo ese instinto. Y son las siguientes: ¿me hospedaría yo en ese sector? ¿Pagaría yo por hospedarme en esa propiedad, en ese apartamento, en esa casa? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar yo por esa propiedad para alquilarla una noche, 2 noches o viviría ahí un año entero? Si yo desde mi perspectiva logro responderme esas preguntas, me llevarán a la respuesta de que esa propiedad probablemente, si yo no estoy dispuesto a pagarlo, si no estoy dispuesto a alquilarlo y no estoy dispuesto a poner mi patrimonio al frente de esa propiedad para disfrutarla, realmente no recomendaría la inversión. Así se identifica una propiedad, así podemos analizar los elementos de la propiedad ideal de inversión en otro país y cómo mitigar el riesgo a la hora de invertir en otra parte. Vamos a hacer un ejercicio práctico. Hagamos de cuenta que vamos a invertir 500 millones de pesos colombianos en una economía dolarizada. Ahora, 500 millones de pesos a la tasa de cambio de 5.000 son $100.000. ¿Qué debo hacer yo para poder sacar ese dinero de Colombia y cómo lo analizo a la hora de invertir en dólares? Lo primero es que yo debo abrir una cuenta con un intermediario cambiario en Colombia registrado y supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia para yo poder cambiar mis pesos colombianos a dólares americanos de manera legal. Ellos me ofrecerán la tasa de cambio y debo yo tener una cuenta con ese intermediario cambiario, que es lo primero que debo hacer para cambiar de pesos a dólares. Ya tengo ese dinero en dólares. ¿Qué debo hacer? Debo abrir una cuenta en el exterior, en ese país donde voy a invertir, ya sea de una sociedad o como persona natural. Debo tener una cuenta propia en ese país para transferir esos $100.000 que ya me intercambiaron a esa cuenta en ese país. Entonces, debemos tener la cuenta en el país inicial, que es Colombia, y la cuenta en el país internacional o en ese país en donde voy a invertir. Ya con el dinero allá, debo registrarlo de manera cambiaria con ese país. Significa que si yo excedo cierto monto de transferencia, debo registrar esos fondos con el país y con el Banco Central de ese lugar para poder así lícitamente ingresar los fondos en dólares a ese país nuevo que estoy invirtiendo. Y por último, ya que legalicé los fondos, ya sí puedo transferir esos fondos directamente a la cuenta del desarrollador, del constructor o del vendedor de esa propiedad para poder así adquirir ese bien. Vamos entonces a analizar esa inversión de esos $100.000. Vamos a aplicarla a una propiedad de inversión que genera ingresos en dólares y vamos a medir su rentabilidad. Una medida importante es el retorno sobre inversión, lo que se conoce como ROI, y esta medida es a partir de ese costo por noche que cuesta hospedarse en ese apartamento de $100.000 que acabo de invertir. Vamos a hacer de cuenta que es un apartamento de 60 metros cuadrados que tiene 2 habitaciones, que es un poco pequeño, pero es una inversión pequeña. $100.000 puedo tener yo un apartamento de 2 habitaciones bien distribuidos con 2 baños. Y vamos a asumir que el costo por noche para alquilar ese apartamento es de $100. Ahora, con ingresos de $100 por noche, hagamos de cuenta que tiene una ocupación promedio del 65%. Significa que en efecto, por mes, está ocupado 18 días, 15 días, 20 días aproximadamente. Y esa ocupación del 65% es una ocupación conservadora, el promedio tiende a ser 50%. Pero el 65% sigue siendo conservador, incluso porque lo estamos considerando con los elementos que acabamos de hablar anteriormente. Cumpliendo con esos elementos, podemos tener la tranquilidad de que 65% de ocupación es bastante conservador. Asumiendo una base de costos del 30%, nuestra ecuación para saber cuántos ingresos genera esa propiedad por mes, cuánto me va a llegar a mí a partir de esa inversión, es la siguiente. $100, que es el costo por noche, por 30 noches para sacar el valor bruto mensual, por 65%, que ese 65% es el nivel de ocupación, por 70%, que es lo que queda neto después de los costos que tengo que pagar por esa operación,
y multiplicado 95%. 95%, ¿por qué? Porque también le vamos a dar un margen de error, vamos a bajar un poco esa rentabilidad para si de pronto nos equivocamos, bajarle un margen de error del 5% y estabilizar aún más y aterrizar aún más esos números. Esa cifra deberá ser $1.200, $1.300, ¿sí?, mensuales netos que me entran a mí a partir de esa inversión. Hoy, en pesos, $1.300 son aproximadamente 6.500.000 pesos mensuales que yo recibo a partir de esa inversión de 500 millones de pesos iniciales. Si yo tomo ese valor de $1.300 y lo miro en el año, vamos a sacar la rentabilidad, vamos a mirar qué tan rentable es esta inversión. Lo que tenemos que hacer es anualizarlo o llevar de mes a años. La forma de hacerlo es tomar los $1.300, multiplicarlo por 12 y eso nos va a dar $15.600 al año. Entonces, analicémoslo en dólares y analicémoslo en pesos. Yo tengo una propiedad de $100.000 que genera $1.300 netos mensuales de ingresos que yo puedo recibir y cambiarlos a pesos, que son 6.500.000 aproximados mensuales. Y yo los multiplico por 12, en dólares son $15.600. Eso nos implica una rentabilidad, un retorno sobre inversión neto, que es calcular los ingresos netos de la propiedad dividido mi inversión total. Eso nos va a dar 15%. ¿Qué significa ese 15%? Eso es alto, eso es bajo. El 15% es un estándar altísimo. En general las inversiones inmobiliarias suelen dar entre el 4 y el 8%, o sea que eso es bastante rentable frente a las inversiones típicas en propiedad raíz. Y lo otro es que como invertimos en turismo e invertimos en apartamentos, en propiedades que puedan alquilarse por días, daily rentals, que les aparece aquí en pantalla, esos alquileres por días nos dan una rentabilidad mucho más alta, incluso a ocupaciones bajas. Entonces, solo la rentabilidad en dólares es del 15% o de $15.000 al año. Eso aproximadamente en pesos son 78 millones de pesos. Entonces, si lo calculamos en pesos y lo calculamos en dólares es lo mismo, son 78 millones de pesos anuales netos, libres de costos, libres de gastos netos, versus la inversión de 500 millones de pesos. La primera métrica y el primer análisis que hacemos es el retorno sobre inversión, el ROI, y ese 15% es que si yo pongo ese dinero a rentar, de cada peso que yo invierto, de cada dólar, van a llegar 15 centavos de rentabilidad. Eso nos da esa primera métrica. Otro fenómeno que sufre ese activo, esa propiedad, es la valorización. Aquí no hemos hablado de valorización, solamente hemos hablado de ingresos. La valorización es el cambio en valor de la propiedad y si nosotros como inversionistas hicimos bien la tarea de identificar los elementos que hacen una propiedad de inversión rentable y exitosa, nos vamos a dar cuenta de que nuestra valorización es la realidad, va a tener un mayor dígito o cifras, van a ser casi cifras de 2 dígitos. Típicamente las propiedades de turismo que generan tanta rentabilidad se valorizan entre el 10 y el 12 hasta el 15% anual. Pero consideramos y aterricemos mucho más ese valor, digamos que se valoriza el 6% anual, que es el promedio en Latinoamérica que se valorizan las propiedades. Entonces, ese 6% anual, ¿qué significa? Sobre una inversión de $100.000, son $6.000 adicionales anuales que a mí no me entran. Yo no tengo esos ingresos de 6.000 hasta que vendo la propiedad. Pero consideremos que esa propiedad la tuvimos por 3 años, ¿sí? Y esos $100.000 cada año entonces van generando $6.000 de utilidad, $6.000 de utilidad, $6.000 de utilidad, son $18.000 de utilidad en 3 años, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo es una valorización o una plusvalía de ese activo. Eso es importante, ¿por qué? Si se acuerdan de nuestros $15.600 de ingresos, que son 78 millones de pesos colombianos al año, yo le puedo sumar a la hora de que yo ya voy y vendo de facto esos $6.000 al año, o sea que $21.600 anuales puedo percibir de ingresos de esa propiedad. La métrica que combina la valorización con los ingresos mensuales netos se llama tasa interna de retorno. Lo vamos a poner aquí en pantalla. La tasa interna de retorno lo que hace es combinar la rentabilidad y el flujo de caja que tiene un activo o una propiedad y la valorización. Si los combino, es aproximadamente el 21%, o sea que por cada $100.000 que yo le pongo a este negocio, recibo $21.000.
listo. O por cada 100 dólares que yo le invierto a este negocio, recibo 21 dólares de retorno. Y vamos a hablar de una última que muy probablemente ustedes no conozcan y no estén pensando, pero también debemos pensar en que si estamos invirtiendo en moneda extranjera, esa moneda extranjera tiende a variar. Ese dólar americano que hoy está a 5.000 puede tomar dos giros, puede subir y tender a 6.000 dólares o puede bajar y tender a los 4.000 dólares, a los 4.000 pesos por dólar. Entonces, aquí queremos hacer un último análisis de cuál es el costo y el riesgo de esa inversión en dólares o cuál puede ser un ingreso adicional que no proyectabas de ese cambio o esa variabilidad del dólar. Vamos a dividirlo en dos escenarios. El escenario número 1, invertimos con el dólar a 5.000 y vendimos esa propiedad 3 años más tarde con dólar a 6.000. Subió el dólar de 5.000 a 6.000, ¿cómo me afecta este cambio en la tasa de cambio? Si el dólar sube a 6.000, recordemos que esa inversión que yo hice de 500 millones de pesos se convirtieron en 100.000 dólares. Consideremos que la propiedad no se valorizó, consideremos que esa propiedad no tuvo ingresos por plusvalía, digamos que la propiedad vale lo mismo, lo único que cambió es la tasa de cambio. Si miramos la tasa de cambio a 6.000, esos 100.000 dólares que yo invertí inicialmente, que tengo en dólares, que me generan ingresos, si yo vuelvo a cambiar esos mismos 100.000 dólares, ahora con el dólar a 6.000, ya no van a ser 500 millones de pesos que recibo, sino 600 millones de pesos que recibo. Yo tengo un retorno adicional de 100 millones de pesos porque el dólar cambió de 5.000 a 6.000. Ahora miremos el caso inverso. ¿Qué pasa si yo invertí con el dólar a 5.000? Esos 100.000 dólares, ¿cómo se devuelven otra vez a pesos? Si de 5.000 pasa a 4.000, esos 100.000 dólares ahora vienen siendo 400 millones. Perdí 100 millones de pesos solo por la variabilidad en la tasa de cambio. Debemos ser muy cuidadosos a la hora de invertir, pero incluso si esa tasa de cambio varía, les vamos a demostrar que esa inversión es altamente rentable. En el primer escenario, en el que la tasa de cambio sube y yo tengo rentabilidad, tengo ingresos de 15.000 dólares al año por ingresos de hospedaje, tengo 6.000 dólares de ingresos por valorización y tengo 6.600 aproximadamente por esa plusvalía que recibí, por ese cambio de la propiedad raíz, pero más propio en el cambio de la tasa de cambio. Entonces, ingresos por hospedaje, ingresos por valorización, ingresos por variabilidad en tasa de cambio, eso en promedio son 28.000 dólares al año que genera de rentabilidad esa propiedad. O sea, de 100.000 dólares de inversión, 28.000 son de ingresos, o sea que la rentabilidad de esa inversión es del 28%, es una rentabilidad sumamente alta, con el dólar yendo de 5.000 a 6.000, con ingresos de hospedaje y con ingresos de valorización, considerando que tuve esa propiedad 3 años. Ahora, si tengo esa propiedad y el dólar baja, incluso la rentabilidad es muy buena, porque voy a tener 15.000 dólares de ingresos de hospedaje, 6.000 de valorización, pero voy a tener una pérdida importante de 6.000 dólares por ese cambio en la tasa de cambio, ¿sí? Si yo perdí 100 millones de pesos en esa operación y la tuve 3 años, pues perdí aproximadamente 33 millones de pesos al año. Aquí lo que estamos entonces mirando es qué pasa si la tasa de cambio baja de 5.000 a 4.000. Entonces, los ingresos serán 15.000 dólares por año, 6.000 dólares de valorización y una pérdida de 6.000 dólares aproximadamente por esa desvalorización del dólar. Sigue siendo 15.000 dólares de ingresos después de que le restamos esa pérdida, siguen siendo 15.000 dólares o 78 millones de pesos con los que no estabas contando antes. Sigue siendo una rentabilidad del 15% que vemos en promedio, que en propiedad raíz es del 7 o del 8. ¿Es entonces rentable incluso si sube o baja el dólar? Claro que sí, es sumamente rentable porque incluso esa variabilidad del dólar no cancela los ingresos que tenemos por hospedaje y claro, si ese dólar sigue estable o se mantiene en los 4.000, en los 5.000 o en los 6.000, pues muy fácilmente podré convertirlos de dólares a pesos cada mes. Esto claramente suena como la propiedad perfecta de inversión, pero hay una cosa adicional que la vuelve incluso mejor y le pone esa cereza al pastel. Y es que si hicimos bien la tarea, no solamente generamos una rentabilidad muy importante,
sino que puede ser una propiedad de segundo hogar, en donde puedo ir a disfrutar, y si está ubicado en la playa, puedo ir a la playa y tener un activo o de cierta forma un lujo que no es un gasto, sino que es una inversión. Y quiero que se den forma de que esto compone el sueño de ser un ciudadano del mundo sin que eso sea un lastre, sin que el hecho de yo tener casa u hogar en varias partes del mundo sea un lujo simplemente de multimillonarios. Podemos jugar bien el juego y esas propiedades de inversión también pueden ser propiedades de disfrute. Hablemos de endeudamiento. No tengo de pronto el dinero para invertir en otro país o no quiero invertir todo mi dinero en otra parte, quiero tomar un préstamo, ¿debería hacerlo? Eso depende y lo vamos a hablar aquí muy rápidamente. Si la tasa de interés es mayor al retorno total de esa inversión, que hemos hablado en promedio del 15%, si el costo del préstamo es del 12% o es inferior a ese 15%, se debe considerar tomar ese préstamo. ¿Por qué? Porque el mismo préstamo paga la propia deuda, porque esa propiedad genera ingresos, entonces se paga a sí misma y yo logro utilizar el dinero del banco o de un privado para poder así generar un activo de manera casi gratuita. Ahora, mucho peligro con los préstamos en otra moneda, en otra denominación, porque puede variar la tasa de cambio. Entonces, solamente tomar ese préstamo si es la tasa o el costo de ese préstamo menor al retorno que genera la propiedad. Si es mayor, no se debe tomar. Y sí, solo sí se debe tomar si ese préstamo se queda en esa moneda y en esa denominación. Yo no estoy cambiando a pesos colombianos para amortizar o pagar esa deuda. Entonces la única forma que se recomienda para endeudarse en otro país es que la misma inversión pague en la misma moneda el préstamo y así no sufrimos esa variabilidad. Y solo debe hacerse si el costo de ese préstamo es menor al retorno de la inversión. ¿Qué tipo de propiedad entonces deben buscar a la hora de invertir? Deben buscar propiedades que permitan hospedaje, Airbnb, hotel. Deben buscar una propiedad en donde ustedes sean los dueños de la matrícula inmobiliaria para que ustedes tengan mayor control. En caso de pronto de no tener todo el capital, buscar opciones de crowdfunding, que es una opción muy viable si tengo menos capital del que me alcanza para comprar una propiedad completa, pero idealmente tener la propiedad y poderla controlar. Buscar servicios de apoyo y mirar muy bien cómo son las restricciones de uso de esa propiedad. Puedo ir a quedarme varias temporadas del año, puedo usarlo cuando yo quiera, mirar muy bien cuáles son las restricciones. En términos de vivienda, depende mucho del individuo. Casas, vilas, penthouse, apartamentos. Debería uno preguntarse qué busca a la hora de vivir y mirar esos barrios acorde a esa propiedad. Entonces, de esa forma podemos identificar, tanto para inversión como para residencia, cuál es la propiedad que realmente es más acorde a mis gustos, a mi aversión o mi gusto por el riesgo y a la ubicación, el estilo de vida que quiero que se derive de esa nueva inversión. Por último, ¿cómo asegurar que esa propiedad realmente sí genera ingresos? Lo primero, el operador. El operador realmente es quien garantiza que esa inversión sea rentable o no sea rentable. La responsabilidad número uno del operador es asegurarse de que esa propiedad esté ocupada, que los costos estén controlados y que la experiencia en general del huésped sea muy amena. El operador es el factor determinante entre una propiedad rentable o no rentable. El segundo factor es el amoblamiento. El amoblamiento nos da la experiencia dentro del apartamento, dentro de ese ambiente con el que me relaciono todos los días, en donde duermo, en donde como, en donde me baño, en donde estoy la gran mayoría del tiempo. El amoblamiento, créanlo o no, es un factor importantísimo y determinante a la hora de una propiedad generar mayores o menores ingresos. Generalmente un mayor amoblamiento, más acogedor, más moderno, que implique una mejor experiencia, genera mejores y mayores ingresos que una propiedad que fue amoblada con muebles baratos. Otro factor importante para que esa propiedad genere ingresos es la zona donde está. Si el barrio en donde está es tranquilo, es seguro, las personas pueden sentirse con toda la paz y toda la tranquilidad de ir a caminar cercano. La zona en donde estoy determina qué tanto las personas quieran ir o no. Son la cara de ese espacio. El barrio donde estoy realmente dice mucho de la propiedad. Entonces la zona en donde estoy debe ser top. Y por último es la experiencia que yo tengo en ese ecosistema, en ese ambiente,
a mí me otorga ese factor especial de querer volver, de querer pagar lo que me cobren. Realmente el valor va muy ligado a la experiencia que recibo. Si yo logro otorgar la experiencia que el huésped se espera y más, si logro ir mucho más allá de lo que espera, somos unos fieles creyentes de que si uno logra agregar muchísimo valor a un sector específico, uno es el que más valor agrega en el sector, uno tiene negocios a perpetuidad. A todos nuestros oyentes que llegaron hasta aquí, les queremos dar las gracias por escuchar tan atentamente y por estar tan pendientes de esos podcasts. Para nosotros es un ejercicio importante traerles este contenido de valor, porque también nosotros nos transformamos. El oyente y quien transmite la información se transforma y creamos un proceso en conjunto en donde ambos crecemos. Les damos las gracias infinitas por este espacio, gracias al equipo audiovisual de Spring Living, gracias a todo el equipo comercial y gerencial de Spring Living que hacen esto posible, y esperamos que en una próxima nos veamos. Por favor, queremos saber qué más quieren saber. Déjenos en los comentarios qué temas no saben, qué les genera preguntas, de qué tienen incertidumbre, qué país quieren que hablemos, y todo eso que no se habla en los espacios educativos hoy, o no se habla en las noticias, o no se habla en Instagram o en Facebook, que lo hablemos, que lo socialicemos y que lo hagamos en comunidad. Gracias infinitas por todo y feliz noche.